Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 12, para el 21 de diciembre de 2024, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección, sábado 14 de diciembre, para memorizar. Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?» Respondió Jesús: «Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Juan capítulo 18, verso 37. La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Los capítulos 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de maneras diferentes. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos clave que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras, Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz, y Lucas en la cruz como sanación y salvación, la historia del ladrón en la cruz. Pero Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús, especialmente vinculada a la idea de la hora a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Juan capítulo 7, verso 30, capítulo 8, verso 20, capítulo 12, verso 27. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. En contraste, apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Domingo 15 de diciembre. ¿Qué es la verdad? En Juan capítulo 18, versos 28 al 32, el juicio de Jesús nos es descrito en detalle. La atención se centra en Jesús llevado ante Poncio Pilato. Escucha Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. ¿De qué hablaron Pilato y Jesús? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le respondió: «¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?» Pilato le respondió: «¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». El gobernador pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Juan capítulo 18, verso 33. Es la primera referencia a este título, pero no será la última. Jesús pregunta a Pilato si su interrogante surge de él o refleja lo que otros dijeron. Su pregunta invierte los roles, pues ahora es Jesús quien interroga al gobernador acerca de si entiende a quién se dirige. El lector ya sabe que Jesús es el rey. ¿Lo sabe el gobernador? Pilato responde implícitamente con su propia pregunta: «¿Acaso soy yo judío?
Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan capítulo 18, verso 35. Se trataba de una evasiva, motivada por la irritación que le producía la pregunta de Jesús. Fue el primer paso del gobernador en alejarse de la verdad, al dejar que los prejuicios nublaran su percepción. Jesús responde que su reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36. Pilato deduce entonces perspicazmente que Jesús sí afirma que es rey. Juan capítulo 18, verso 37. Esto conduce a la importante explicación de Jesús de que nació para dar testimonio de la verdad y que toda persona que es de la verdad oye su voz. Juan capítulo 18, verso 37. Pilato pregunta entonces, ¿qué cosa es la verdad? Juan capítulo 18, verso 38. Pero no espera la respuesta. En lugar de eso, sale para intentar salvar a Jesús de la multitud. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como verbo eterno, el Logos, Juan capítulo 1, versos 1 al 5, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. La gracia y la verdad vinieron a través de él. Juan capítulo 1, verso 17. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Juan capítulo 5, verso 33. Jesús afirmó que su Padre es veraz. Juan capítulo 7, verso 28. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Juan capítulo 8, verso 40. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. La palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. ¿Cómo entiendes la idea de Jesús como la verdad? Lunes 16 de diciembre. He aquí al hombre. Escucha Juan capítulo 18, verso 38, al capítulo 19, verso 5. ¿Cómo intentó Pilato persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, Salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Pilato no esperó una respuesta de Jesús acerca de la verdad. En lugar de eso, volvió a salir para tratar de persuadir a la gente. Al dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús, Pilato se colocó en desventaja. Los líderes religiosos reconocieron que podían manipular al gobernador a través de la multitud. Pilato hace referencia a la costumbre de dejar libre a un preso en la época de la Pascua y pregunta si el pueblo quiere que libere al rey de los judíos. Sorprendentemente y de forma bastante irónica, el pueblo pide la liberación de un delincuente llamado Barrabás, en lugar del inocente Jesús. Ahora comienza la burla y la vergüenza de Jesús.
Los soldados romanos le colocan una corona de espinas, le ponen un manto púrpura y se acercan y lo aclaman burlonamente como rey de los judíos. Este tipo de saludo por parte de los soldados era similar a la forma en que saludaban al emperador, pero aquí se hizo en tono de burla. Apelando a la compasión del gentío, Pilato parece buscar alguna forma de liberar a Jesús. Lo saca con la corona de espinas y el manto púrpura. La escena no comentada por Juan muestra a Jesús cubierto en son de burla con un traje real, y al gobernador dirigiéndose a la gente con las palabras: «He aquí el hombre». Juan capítulo 19, verso 5. Esto recuerda al lector las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, verso 29. «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Resulta irónico que el gobernador pagano presente al Mesías con este atuendo real ante Israel. Sin embargo, como muestra Juan capítulo 19, versos 6 al 16, la turba pide la crucifixión de Jesús, basándose en su afirmación de que es el Hijo de Dios. Esto asusta a Pilato, que se esfuerza aún más para conseguir la liberación de Jesús. Pero los líderes sellan su destino, afirmando que liberarlo es oponerse al César. Saben que la lealtad de Pilato al César significaría que no podría liberar a alguien que reclamara el mismo papel del emperador. Los dirigentes dicen que no tienen más rey que el César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para librarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. ¡Qué espanto! Un gobernante pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales de la nación, que deberían haberlo reconocido como el Mesías, querían crucificarlo. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Martes 17 de diciembre. Consumado está. Como muestra Juan capítulo 19, versículos 17 al 22, Pilato dispuso una inscripción en latín, griego y hebreo que decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Juan capítulo 19, verso 19. Los líderes religiosos querían que fuera modificada. Pilato se negó y la inscripción permaneció como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como rey. Aquí estaba Jesús, verdaderamente su rey, el rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. Comillas, un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las Escrituras. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 695. Escucha Juan capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Qué escena conmovedora relacionada con la madre de Jesús ocurrió en la cruz? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entre los que estaban al pie de la cruz aquel día se encontraban Juan, el discípulo amado, junto con María, la madre de Jesús, y otros. Muchos años antes, Simeón había predicho esta misma experiencia, cuando José y María llevaron a Jesús al templo para consagrarlo. Comparar con Lucas capítulo 2 versos 34 y 35. Ahora en sus últimos momentos, Jesús habla a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan le dice: «Ahí tienes a tu madre».
Juan capítulo 19 versos 26 y 27. Escucha ahora Juan capítulo 19 versos 28 al 30. ¿Qué significado tienen las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El verbo griego teleo, terminar, completar, llevar a cabo, en el versículo 28, todo quedaba terminado. Es el mismo que se utiliza en el versículo 30, consumado está. Además, una palabra relacionada con ese verbo, teleió, terminar, hacer perfecto, también aparece en el versículo 28 con referencia al cumplimiento de la Escritura, en cumplimiento de la Escritura. Por horrible que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo, realizando, completando. Cuando Jesús dice consumado está, se encuentra completando, cumpliendo la obra que el Padre le encomendó. Consumado está. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que concluyó? ¿Y cómo se aplica eso a nuestra vida? Miércoles 18 de diciembre. La tumba vacía. Escucha Juan capítulo 20 versos 1 al 7. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que se describe en estos versículos? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo temprano, como el sábado estaba cerca cuando fue sepultado. Juan capítulo 19, verso 42, el proceso de sepultura se hizo apresuradamente y no fue completado. Por mucho que amaran a Jesús, sus seguidores guardaron el día de reposo y no fueron al sepulcro durante las horas sagradas. Comparar con Marcos capítulo 16, verso 1. Lucas capítulo 23, verso 56. Después del sábado, algunas mujeres compraron especias para llevarlas al sepulcro el domingo de mañana. Para su sorpresa, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan lo que había visto. Los dos hombres corrieron hacia allí. Juan se adelantó a Pedro y llegó primero. Se inclinó, miró adentro y vio los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, pero no entró. Pedro, en cambio, entró y vio los lienzos. Vio también el lienzo que había estado sobre la cabeza y el rostro de Jesús, pero no estaba con el resto de los paños. Estaba doblado y puesto aparte. Escucha Juan capítulo 20 versos 8 al 10. ¿Qué implicaba el paño puesto aparte y doblado? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura,
que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró también Juan. Juan capítulo 20, verso 8, dice que entró, vio y creyó. ¿Por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Para responder esta pregunta es necesario reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaría vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas. Pero esta explicación no sería satisfactoria, al menos por tres razones. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada. Mateo capítulo 27, versos 62 al 66, lo que hace improbable la opción del robo. Segundo, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. Jueves 19 de diciembre. Jesús y María. Escucha Juan capítulo 20, versos 11 al 13. ¿Qué sucedió aquí que muestra por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. La última referencia anterior hecha a María en el texto se refiere a su diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía. Juan capítulo 20, verso 2. Ellos corrieron al sepulcro y ella volvió allí poco después. Luego de que Pedro y Juan inspeccionaran el sepulcro, abandonaron el lugar. Pero María volvió y se quedó allí llorando. Sin duda, había llorado mucho durante los últimos días, y ahora también esto. Se inclinó y miró adentro. Para su sorpresa, dos ángeles vestidos de blanco estaban en la tumba, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Juan capítulo 20, verso 13. Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Escucha Juan capítulo 20, 14 al 18. ¿Qué cambió todo para María? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Con los ojos cargados de lágrimas, María se volvió y vio a alguien de pie detrás de ella. Con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero le pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan capítulo 20, verso 15. Ella cree que está hablando con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. El forastero dice una palabra: María.
Fue una revelación de una palabra que cambió el mundo. De repente la sorprendida María se da cuenta de que Jesús resucitado le está hablando y lo reconoce. Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre, pero le encomienda la tarea de ir a decir a los discípulos que Él asciende a su Padre, y al de ellos a su Dios, y al de ellos. Juan capítulo 20, verso 17. María cumplió su misión. Dijo a los discípulos que había visto al Señor y también les contó el resto de los detalles que Él había compartido con ella. Juan capítulo 20, verso 18. Escucha 1 de Corintios capítulo 15, versos 12 al 20. Según Pablo, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiera resucitado? Pero si se predicara de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Viernes 20 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee en El deseado de todas las gentes, de Ellen White, los capítulos Consumado es, páginas 706 a la 713. El Señor ha resucitado, páginas 725 a la 731. ¿Y por qué lloras? Páginas 732 a la 737. Ver también Clifford Goldstein, ha resucitado, encontrando esperanza en la tumba vacía, Florida Haces 2022. Comillas. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar de la pérdida o del sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transigue con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 687. Comillas. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que vino a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. La batalla había sido ganada. Su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo hubo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 706. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué procesos en la toma de decisiones
pueden ayudarte a no caer en el tipo de error que cometió Pilato. 2. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué tuvo que ser nuestro sustituto? ¿Por qué era necesaria su muerte para que tuviéramos salvación? ¿Qué pasajes de las Escrituras apoyan tu respuesta? 3. ¿Cuál es la relación entre la evidencia de las Escrituras y la evidencia histórica cuando se trata de creer en la resurrección de Jesús? Es decir, ¿cuál es la evidencia histórica que confirma poderosamente la resurrección de Jesús? 4. Medita en 1 Corintios capítulo 15 versos 12 al 20. ¿Cómo se puede entender la idea de que, sin la resurrección de Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron? 1 Corintios capítulo 15 verso 18. Si los que durmieron en Cristo van inmediatamente al cielo, ¿cómo confirman las palabras de Pablo la verdad de que los muertos duermen hasta la resurrección cuando Cristo regrese?